Una población de conejos se oscila a 60 por arriba y 60 por debajo durante el año, haciendo el menor valor en enero, que es cuando es igual a 0. La población media comienza en 750 conejos y aumenta por cada 100 años. Queremos encontrar una ecuación para la población P en términos de T, ¿cuál es el número de meses desde enero? Entonces, nuestra ecuación tendrá dos partes. Tendremos una ecuación activa para la parte que oscila 60 por encima, y 60 por debajo de la media durante el curso del año y entonces, tendremos una parte lineal para la población que comienza en 750 y aumenta en 100 cada año. Comience por enfocarse solo en la parte de oscilación, que será una función trig. Debido a que la población se oscila más de 12 meses, el período de la función trig sería 12. Por lo tanto, debemos tener un gráfico completo de la función trig empezando en t igual a 0 a t igual a 12. Y porque la población se oscila 60 arriba a 60 a continuación, nuestro gráfico reemplazará la función de cosine, que vemos gráficos aquí. Para una revisión rápida, si miramos la función básica de cosine en el intervalo de 0 a 2 pies, un período, si dividimos el período en 4 partes iguales, hay un patrón distinto. Comienza a un valor máximo, luego va a la línea media, luego a un mínimo, luego a la línea media y luego volver al máximo. Por lo tanto, mirando nuestra información, aviso como se dice que llega al menor valor en t igual a 0, que sería negativo 60. Así, nuestro gráfico no comenzará en un máximo, realmente comenzará en un mínimo aquí, lo que significa, nuestra función de cosine tendría una reflexión a través del eje X, pero todavía será útil si dividimos este período en 4 partes iguales. Entonces, de 0 a 12 es el período, divide esto en medio y luego en medio otra vez, y ahora podemos seguir un patrón similar como función de cosine básico, excepto tenemos una reflexión a través del eje X. Entonces, iremos de un mínimo a la línea media, a un máximo de 60, de regreso a la línea media y luego, de regreso al mínimo. Así que, el gráfico de la parte de oscilación de nuestra ecuación se vería algo así. Entonces, ahora encontremos la ecuación de esta parte del truco de nuestra ecuación. Recuerde, el valor absoluto de A es la amplitud. Entonces, nuestra amplitud es 60, pero porque tenemos una reflexión a través del eje X, que significa que sería igual a la negativa 60. Y ahora porque nuestro período es igual a 12, recuerde B afecta el período de nuestra función, donde 2 pies divididos por B es igual al período. Así que, si tenemos 2 pies divididos por B igual a 12, nuestro período, podemos resolver esto para encontrar si cruzamos múltiplicamente, tenemos 12B igual a 2 pies, divide ambos lados por 12. Y tenemos B igual a pies 6. Lo que significa, la parte trunca de nuestra ecuación sería igual negativa 60 coses de pie dividido por 6. Veces nuestra variable de entrada, que vuelvamos a esta primera diapositiva, y agregue la segunda parte de nuestra ecuación, que sería el crecimiento lineal. Así, la población P de T sería igual a la parte de oscilación de la ecuación, que acabamos encontrado, negativo de 60 veces cosine de pie dividido por 6 veces T. Además del crecimiento lineal que comienza en 750 y aumenta en 100 cada año. Entonces, si comienza en 750, ese sería el intercepto de la parte lineal de la ecuación. Entonces, tenemos 750 más la pendiente veces la variable de entrada, que y como t es el número de meses, la pendiente no va a ser 100 porque eso es 100 por año. El crecimiento por mes sería 100 divididos por 12. Así, 100 divididos por 12 veces. Entonces, aquí está la parte de oscilación, aquí está nuestra población inicial, y aquí está el crecimiento lineal, de nuevo por mes, no por año. Entonces, el último paso aquí sería simplificar 112. Estos dos comparten un factor común de 4. Esto simplifica a 25,3. Entonces,
La ecuación de la población es igual a negativa 60 veces cosigno de pie dividido por 6, veces t, más 750, más 25 3t. Terminemos mirando el gráfico de esta función. Aviso como esto parece algo lineal, pero también tiene una oscilación en él. Porque la población oscila 60 por arriba, y 60 por debajo del promedio durante el año. Entonces, de nuevo, esto parece algo lineal, pero tiene una oscilación arriba y abajo, el crecimiento lineal básico. Espero que encontraron esta explicación útil.